Quiero agradecerles a todos ustedes, a la Comisión Ejecutiva, a la Unión Nacional de Trabajadores y a todos sus secretarios, a los delegados efectivos, su presencia, darles la más cordial bienvenida y permítanme darle lectura a estas 3 cuartillas como un mensaje que quiere expresar el Sindicato de Telefonistas para contribuir con su esfuerzo al fortalecimiento de esta gran organización. Nos encontramos en lo que probablemente es la última oportunidad en mucho tiempo para impulsar un proceso de cambio positivo en el rumbo, en las políticas, estrategias y prioridades que definen la trayectoria y el destino de México. Por lo mismo, no existe lugar para la confusión o la indefinición. De nosotros, los trabajadores, dependen mucho que los procesos electorales del presente año vayan más allá de disputas de poder o de reacomodos o conveniencias de partidos, grupos y facciones, y evitar que los derechos e intereses de los trabajadores queden atrapados o comprometidos en estas disputas y reacomodos, como ha sucedido en el pasado, como ha ocurrido de hecho con los sucesivos y cada vez más agresivos proyectos de reforma laboral planteados durante los últimos 25 años por los hasta ahora partidos alternantes. En la coyuntura actual, los sindicatos tenemos 2 grandes tareas. La primera, construir una correlación de fuerzas más favorable para proteger y fortalecer los derechos e intereses de los trabajadores. Para ello precisamos tener definiciones claras, compromisos puntuales y acciones contundentes sobre las propuestas y contenidos irrenunciables para que la democratización del mundo del trabajo sea una de las prioridades nacionales en los próximos años, así como la opción indispensable, aún no explorada, para iniciar un ciclo inédito de desarrollo económico, social y político en el país. Llevar a debate sobre el mundo del trabajo y su democratización a un primer plano en la agenda de todos los actores políticos es, pues, una tarea de primera importancia para nosotros. Una segunda tarea es lograr trascender la coyuntura y hacer que la propia democratización del mundo del trabajo sea el eje de las transformaciones sustantivas del sistema político y de Estado y de la reforma del Estado mexicano. Esto significa inevitablemente desmantelar los sustentos del Estado y del sistema político corporativo. La UNT debe de refrendar los principios y objetivos que le dieron origen y que siguen siendo su razón de ser. La irrenunciable certeza de que el desmantelamiento del corporativismo es condición indispensable para retomar la inconclusa transición a la democracia en México y que la reforma social y democrática del Estado no puede avanzar al margen de los derechos y de la libertad de asociación sindical y de negociación colectiva. En este proceso, la lucha en contra de los contratos de protección patronal es un factor no solo de estrategia, sino de principio y de elemental congruencia, en la medida en que dichos contratos y el sindicalismo que los sustentan constituyen muy probablemente la expresión más acabada y perversa del propio corporativismo, es decir, de los controles y obstáculos que desde el poder se ejercen en contra de los derechos de asociación y de negociación colectiva de los trabajadores. En efecto, la lucha por la democratización del mundo del trabajo no es solo una lucha ideológica y de principios, debe ser una lucha real, concreta, estratégica del conjunto de la UNT, porque en esta figura es en donde se expresan los mecanismos más políticos más perversos del corporativismo laboral y sus efectos económicos y sociales, como son el deterioro brutal de los salarios, la precarización de las condiciones laborales, el descrédito y la desconfianza de los trabajadores en el sindicalismo y las complicidades que alimentan la injusticia y la corrupción en el mundo del trabajo. Instalar al mundo del trabajo y su democratización en las prioridades del debate político y en las definiciones programáticas de la contienda electoral implica, además de un plan de movilizaciones y acciones, un quehacer político intenso en todos los niveles donde la UNT tiene presencia, tanto en una dimensión territorial como en la productiva. Como parte del desmantelamiento del corporativismo, tenemos que evitar que la presencia de los sindicatos en los procesos políticos del presente año esté caracterizado por el clientelismo electoral. Esto exige a la UNT plantearnos una plataforma de desarrollo nacional sustentada en el mundo del trabajo y en los derechos fundamentales de los trabajadores. No podemos depender de las propuestas desarticuladas y oportunistas que en materia de trabajo se nos presenten.
Es preciso tomar la iniciativa y obtener compromisos claros para la democratización del mundo del trabajo y para la definición de tiempos y mecanismos para concretarla. Nuestra propuesta para la democratización y la modernización del mundo del trabajo constituyen hoy por hoy nuestra base de acción política para los próximos meses y el hilo conductor de una estrategia de reconstrucción nacional en los próximos años. Fortalezcamos nuestros acuerdos fundamentales y nuestra visión común sobre lo que debe ser la democratización del mundo del trabajo. Enriquezcamos sus contenidos, su alcance y sus implicaciones favorables para la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos y del país. Hagamos que el trabajo sea la respuesta para hacer de México un país viable y prometedor para la inmensa mayoría de los mexicanos y no solo, como sucede hoy, próspero y llevadero para pequeñas minorías privilegiadas, que harán todo lo posible por evitar que cambie la estructura social y de distribución del ingreso, de la riqueza y del poder en México. Recuperar y más que todo fortalecer la función regulatoria de los sindicatos y su contrapeso como actores esenciales para atajar y revertir los excesos y asimetrías sociales y políticas que han caracterizado al corporativismo es nuestra tarea y uno de los temas que deben orientar nuestra discusión y nuestro trabajo político en este momento crítico para México. Muchas gracias por su presencia, muy amable.